Fingí que mi hermana estaba en coma y renegocié todos los contratos que su marido estaba robando. Pasé 3 meses con ella inconsciente en el hospital mientras transfería todo a su nombre, la empresa, las cuentas, incluso el apartamento del amante. Cuando ella milagrosamente despertó frente a él, el bastardo casi sufrió un infarto. Pero la verdadera venganza solo comenzó después de eso. Aparentemente, hasta que la muerte nos separe no cubre la parte en la que el marido de tu hermana intenta robar 9 casas mientras ella está en un coma inducido. Pero aquí estamos. Hola, soy Iris y soy preparadora de impuestos en Scottsdale, Arizona, lo que significa que veo desastres financieros antes de que se conviertan en verdaderos catástrofes. Desafortunadamente, mi propia familia se convirtió en el mayor desastre de mi carrera. Y créanme, he visto a gente intentar deducir su botox como gastos de empresa. Permítanme ambientar la escena. Jueves, 4 de octubre, una hermosa tarde de otoño en Scottsdale. ¿Conocen esas fiestas de barrios suburbanas perfectas donde todos fingen que sus matrimonios no se están desmoronando entre copas de rosado y tablas de charcutería? Sí, una de esas. Mi hermana Vera, de 38 años, la persona más dulce que existe, casada con Lawson desde hace 12 años, se desplomó justo al lado del castillo hinchable mientras sostenía una copa de sangría. En un minuto se está riendo de los nuevos requisitos de la Asociación de Propietarios sobre paisajismo adaptado al desierto. Al siguiente, está en el suelo con una fiebre de 40 grados, confundida y convulsionando. Los paramédicos la llevaron de urgencia al Banner University Medical Center. Diagnóstico: meningitis viral, grave. Del tipo que hace que los médicos usen frases como estado crítico y coma inducido para prevenir la inflamación cerebral. Lawson, su devoto marido durante más de una década, bordó absolutamente la actuación de cónyuge devastado. Hablo de algo digno de un Oscar. Creó una campaña en GoFundMe que recaudó $47,000. Dinero que misteriosamente nunca llegó a los gastos médicos, pero esa es una trama secundaria para más adelante. Publicaba actualizaciones diarias desde el hospital en Facebook con pies de foto como rezando por mi esposa guerrera y ella es mi todo. Incluso le llevó sus aceites esenciales de lavanda favoritos a la UCI, como si eso fuera a curar la meningitis. Yo, por otro lado, soy la hermana práctica, la que aparece con documentos de poder notarial y hojas de cálculo en lugar de pensamientos y oraciones. Vera me dio el poder notarial financiero en 2020 durante una planificación patrimonial que hicimos juntas. Siempre ha sido así de organizada. Bendito sea su corazón de tipo A. Así que mientras Lawson actuaba para su audiencia en las redes sociales, yo hacía lo que mejor sé hacer, seguir el dinero. Y, ay cariño, el dinero tenía una historia que contar. Verán, soy la preparadora de impuestos de Vera. Lo he sido durante 6 años. Desde que ella y Lawson comenzaron su aventura en la inversión inmobiliaria. Ya saben, eso que toda pareja suburbana hace después de ver demasiados programas de HGTV. Entre 2018 y 2023, compraron 9 propiedades en toda el área metropolitana de Phoenix, inversiones modestas en su mayoría, un condominio en Tempe cerca de Asu, una casa para principiantes en Gilbert, un lindo bungalow en el centro de Phoenix que renovaron. Nada del otro mundo. Estaban construyendo patrimonio de la manera inteligente y aburrida. Excepto que cuando saqué sus registros de propiedad para organizar los documentos fiscales del año, algo estaba mal. Como, espera, descargué los archivos equivocados. Equivocado. Las 9 propiedades, cada una de ellas, habían sido refinanciadas en los últimos 18 meses. Y aquí está el truco. Solo el nombre de Lawson aparecía en los nuevos títulos. El nombre de Vera, desaparecido, desvanecido, borrado como si nunca hubiera existido. Llevo 14 años preparando impuestos. He visto todas las tretas, todas las soluciones contables creativas, todos los intentos desesperados de ocultar activos durante un divorcio. Pero esto era una clase magistral de robo silencioso. ¿Cómo se elimina el nombre de alguien de una propiedad que legalmente posee? Escrituras de renuncia de derechos. Básicamente, documentos legales donde un propietario renuncia a su derecho sobre la propiedad y se lo transfiere al otro propietario. Totalmente legítimo si es consensuado. Ocurre todo el tiempo durante divorcios, planificación patrimonial, ese tipo de cosas. Pero aquí está lo que hizo que mis sentidos arácnidos de preparadora de impuestos se dispararan a nivel nuclear.
Las 9 renuncias de derechos se firmaron durante las solicitudes de refinanciación. Lawson le decía a Vera que estaban firmando papeles para bajar las tasas de interés o para simplificar la propiedad para obtener mejores condiciones de préstamo. Asuntos financieros estándar de un matrimonio, ¿verdad? Excepto que, enterradas en esos montones de documentos hipotecarios, había escrituras de renuncia de derechos donde Vera, sin saberlo, cedía su participación en la propiedad de cada una de las propiedades. El paquete promedio de refinanciación tiene 73 páginas. ¿De verdad creen que alguien lee cada palabra? Lawson contaba con ello. Y tuvo ayuda. Ayuda profesional. Entra en escena Daphne, de 34 años, agente inmobiliaria de lujo con un Instagram lleno de citas de jefa y fotos de ella posando frente a propiedades multimillonarias. Que definitivamente no vendió. Resulta que Daphne no era solo la agente inmobiliaria de Lawson. Era su socia comercial y posiblemente algo más, a juzgar por las 17 citas para mostrar propiedades que casualmente estaban programadas en momentos en que Vera estaba en el trabajo. Así es como funcionaba su pequeño plan. Lawson refinanciaba una propiedad, eliminando el nombre de Vera. Luego Daphne la ponía a la venta discretamente. Sin listado público en el MLS, solo redes privadas. La compraba ella misma a través de una sociedad de responsabilidad limitada por el valor real de mercado, y luego la revendía inmediatamente por un 30 o 40% más a uno de sus clientes inversores. El beneficio se dividía 50 y 50 entre ella y Lawson, depositado en cuentas que Vera no sabía que existían. Ya habían hecho esto con 3 propiedades. Sacaron unos $217.000. Nunca declararon ni un céntimo al IRS porque, al parecer, el fraude fiscal es solo un delito extradivertido cuando ya estás cometiendo fraude matrimonial. Descubrí todo esto mientras Vera estaba sedada en la UCI y los médicos nos decían que podría no despertar. Lawson publicaba Dios tiene un plan en Facebook mientras, literalmente, vendía los bienes de su cuerpo comatoso. La audacia absoluta. Así que ahí estaba yo, el jueves, 18 de octubre, 2 semanas después del comienzo de la pesadilla médica de Vera, sentada en mi oficina en casa en Chandler, rodeada de registros de propiedad, extractos bancarios y una rabia tan pura que podría alimentar toda la red eléctrica de Phoenix. Tenía 2 opciones. Llamar a Lawson, gritarle y ver cómo contrataba a un abogado y hacía desaparecer las pruebas, o jugar a largo plazo. Soy una preparadora de impuestos. No actuamos por impulso. Somos metódicos, documentados y legalmente impecables. Elegí la violencia, del tipo legal. Para el viernes, 20 de octubre, había presentado 9 demandas civiles separadas por fraude en la inducción, obtenido medidas cautelares preliminares que congelaban la venta o transferencia de las 9 propiedades, iniciado una auditoría forense de cada transacción de Lawson y Daphne desde 2018. He informado de sus ganancias de capital no declaradas al IRS. Eso último se llama una denuncia de informante. Si el IRS recupera los impuestos, obtengo del 15 al 30% del total como recompensa. Lawson no tenía ni idea. Estaba demasiado ocupado interpretando al marido afligido en las redes sociales y haciendo planes con Daphne para poner a la venta la propiedad de Gilbert para una reventa rápida. Tenían un comprador apalabrado. El cierre estaba programado para el 3 de noviembre. Proyección de beneficios, $68.000. Esa venta fue bloqueada por mí con una orden judicial. La medida cautelar preliminar significaba que Lawson no podía vender, refinanciar, transferir ni hacer nada con esas propiedades sin la aprobación del tribunal. Y como Vera estaba incapacitada, yo, como su apoderada, me convertí en su representante legal en las 9 demandas. Lawson se enteró de las medidas cautelares cuando la compañía de títulos de propiedad lo llamó el 25 de octubre, diciendo que la venta de Gilbert estaba muerta. Apareció en mi casa esa noche, con todo su 1,88 m de altura, intentando intimidarme en mi propio porche. ¿Qué demonios estás haciendo, Iris? Sonreí. Protegiendo los bienes de mi hermana. Ya sabes, las propiedades que olvidaste mencionar que estabas robando. Esas son mis propiedades. Yo las compré. Yo las refinancié. Vera firmó. Vera firmó documentos sobre los que mentiste. Eso es fraude, Lawson. Y cuando despierte, no sí, va a tener algunas preguntas. Intentó la ofensiva de Encanto. Mira,
No entiendes de inversión inmobiliaria. Esto es complicado. Estaba tratando de proteger nuestros activos, simplificar nuestra cartera. ¿Ocultando $200.000 en beneficios? Inténtalo de nuevo. Su rostro pasó de ser el de un marido preocupado a algo mucho menos amigable. Estás cometiendo un grave error. Esas demandas te van a costar miles en honorarios legales para nada. Vera firmó esos documentos voluntariamente. Entonces supongo que dejaremos que un juez decida. Nos vemos en el tribunal, cuñado. ¿Se fue? 3 horas después, me llamó Daphne. Intentando el enfoque de amiga a amiga. Iris, creo que ha habido un malentendido. Dejé que terminara todo su discurso ensayado sobre decisiones de negocios y la estrategia financiera de Lawson antes de decir, Daphne, ya he informado de las transacciones de tu sociedad de responsabilidad limitada al IRS. Cada una de las ganancias de capital no declaradas. Te enfrentas a cargos de evasión de impuestos, posible revocación de tu licencia inmobiliaria y responsabilidad civil por fraude. Pero claro, llamémoslo un malentendido. Colgó. Y Vera, todavía sedada, todavía luchando contra la meningitis, todavía completamente inconsciente de que su marido era un ladrón y su matrimonio una mentira. Pero esto es lo que pasa con los comas inducidos. Eventualmente, terminan. ¿Saben lo que es fascinante de los criminales de guante blanco? Creen genuinamente que son la persona más inteligente en cada habitación. Lawson estaba a punto de aprender que los preparadores de impuestos están profesionalmente entrenados para atrapar a la gente que se cree muy lista. Llegó noviembre y Vera seguía bajo sedación. La 5ª semana de lo que se convertiría en una pesadilla médica de 11 semanas. Su neurólogo, el Dr. Patel, seguía diciendo cosas como cautelosamente optimista y reduciendo la sedación gradualmente, que es la forma en que los médicos dicen no tenemos ni idea de cuándo despertará, así que deje de preguntar. Mientras tanto, Lawson estaba entrando en una espiral de la manera más predecible posible. Primero, intentó la vía legal. Contrató a un abogado llamado Barrett de un bufete en un centro comercial de Mesa. Ya saben, del tipo con vallas publicitarias que dicen herido. Llama a Barrett y un sitio web que parece hecho en 2003. Barrett me envió una carta de cese y desistimiento alegando que estaba interfiriendo con los derechos legítimos de propiedad marital y excediendo mi autoridad como apoderada. Se la reenvié a mi abogada, Cora, una litigante inmobiliaria de 52 años que se come a los abogados de centro comercial para desayunar, y se rió tan fuerte que soltó café por la nariz. Escribió mal, fiduciario, 2 veces. La carta de cese y desistimiento de Barrett fue directamente a mi carpeta de adorables intentos de intimidación, justo al lado de los mensajes de texto amenazantes de Lawson. Ah, sí, los mensajes de texto comenzaron alrededor del 3 de noviembre, justo cuando la venta de la propiedad de Gilbert murió oficialmente. Lawson pasó de ser falsamente amable a pasivo-agresivo y luego directamente hostil en un lapso de 48 horas. 3 de noviembre, 9:47 de la mañana, Iris, necesitamos hablar de este malentendido como adultos. 3 de noviembre, 2:15 de la tarde, estás costando a nuestra familia miles en honorarios legales sin motivo. 4 de noviembre, 8:33 de la mañana, Vera se avergonzaría de ti por hacer esto. Ese último, fue cuando supe que lo tenía, porque la gente inocente no usa como arma a familiares inconscientes. La gente culpable sí. No respondía a ninguno de ellos. El silencio de radio es la respuesta más devastadora que puedes darle a un narcisista, y Lawson era de manual. Cada mensaje ignorado lo hacía más descuidado, más enojado, más desesperado, y la gente desesperada comete errores. A mediados de noviembre, había aprendido algunas cosas fascinantes a través de la presentación de pruebas. Verán, una vez que presentas una demanda por fraude, puedes exigir todo tipo de registros financieros, extractos bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto, facturas de tarjetas de crédito, todo el rastro de papel digital. Y el rastro de papel de Lawson era un podcast de crímenes reales esperando a ser grabado. Resulta que él y Daphne llevaban más tiempo con este plan de lo que pensaba. Las 3 propiedades que ya habían revendido eran solo la punta del iceberg. Encontré pruebas de 12 transacciones intentadas en los últimos 2 años. Algunas exitosas, otras que fracasaron y 6 que estaban en diversas etapas de planificación. Pero aquí está la parte verdaderamente enfermiza.
Lawson había comenzado a prepararse para la salida de Vera del negocio mucho antes de que ella se enfermara. Encontré un hilo de correos electrónicos de agosto, 2 meses antes de que Vera se desplomara, donde Lawson discutía con Daphne cómo hacer la transición de la propiedad principal y simplificar la estructura de la cartera. Incluso había un mensaje donde Daphne escribió: una vez que estés solo en estos títulos, podremos movernos más rápido. No más esperas a que firme todo. Habían estado planeando exprimir a Vera de sus propias inversiones durante meses. La meningitis solo le dio a Lawson la oportunidad de acelerar el cronograma. Y el dinero del GoFundMe, los $47.000 que Lawson recaudó de amigos, familiares, vecinos y extraños que creyeron su actuación de marido devoto. Lo rastreé. Cada dólar. 16.000 se destinaron a pagar la hipoteca del condominio de Tempe, el que planeaba revender a continuación. 8.000 se depositaron en una cuenta a nombre de su madre porque, al parecer, el fraude financiero es un valor familiar. 12.000 se destinaron a una tarifa de consultoría empresarial pagada a una sociedad de responsabilidad limitada que casualmente pertenecía a Daphne. Los 11.000 restantes se dispersaron en varios gastos personales, incluida una cena de $700 en Stack 44 en Phoenix que Lawson y Daphne disfrutaron el 29 de octubre. Mientras Vera estaba en la UCI luchando por su función cerebral, su marido estaba pidiendo carne de Wagyu y celebrando con su amante usando dinero que la gente donó para su atención médica. Hice capturas de pantalla de todo y se las envié a la oficina del fiscal general de Arizona. El fraude benéfico es un delito grave. Solo digo. Para la semana de Acción de Gracias, Lawson se estaba ahogando. Las medidas cautelares preliminares significaban que todavía era responsable de los pagos de la hipoteca de las 9 propiedades, pero no podía vender ninguna de ellas. Estamos hablando de aproximadamente $11.000 al mes en pagos de hipotecas combinados. Su salario de contratista, trabaja para una empresa de construcción comercial en Tempe, era de quizás $72.000 al año. Las cuentas no cuadraban. Intentó refinanciar las propiedades para obtener mejores tasas y pagos más bajos. Denegado. No se pueden refinanciar propiedades bajo litigio activo. Las compañías de títulos no las tocan. Intentó conseguir inquilinos para las que estaban vacías para compensar los costos. No pudo hacerlo sin la aprobación del tribunal debido a las medidas cautelares. Y mi abogada bloqueó cada moción que presentó. Intentó obtener un préstamo personal utilizando las propiedades como garantía. También denegado. Por la misma razón. Ver a Lawson darse cuenta de que se había atrapado a sí mismo era mejor que cualquier cosa en Netflix. La mejor parte, sin duda, fue que su familia comenzó a hacer preguntas. Su madre, Mavis, de 68 años, una maestra de primaria jubilada con un crucifijo del tamaño de un plato de cena colgando en su sala de estar, me llamó el 17 de noviembre. Iris, Lawson dice que estás tratando de robar las propiedades de Vera mientras está enferma. Eso no suena como tú. Traducción: Lawson me ha estado mintiendo y estoy empezando a sospechar que mi hijo es una basura. Le expliqué todo. Las escrituras de renuncia de derechos, las ventas ocultas, los ingresos no declarados, el fraude del GoFundMe. Mavis se quedó en silencio durante unos 30 segundos, lo que si alguna vez han hablado con Mavis, saben que esa mujer no ha estado en silencio durante 30 segundos consecutivos desde 1987. Finalmente, ese estúpido chico. No lo llamó ladrón, no lo llamó deshonesto, lo llamó estúpido. Porque en el mundo de Mavis, el peor pecado no es robar, es que te pillen. 2 días después, Mavis retiró los $8.000 que Lawson había escondido en su cuenta y me los devolvió con una nota, para los gastos médicos de Vera. Dile que estoy rezando por ella. Incluso la propia madre de Lawson estaba abandonando el barco. A principios de diciembre, Lawson se había mudado de la casa que él y Vera poseían en Scottsdale, una preciosa casa de 4 dormitorios con piscina que habían comprado en 2019. ¿Por qué? No podía pagar la hipoteca. Se mudó a un estudio en Tempe que su madre poseía. Una de esas deprimentes cajas de 75 metros cuadrados cerca de Asu donde puedes oír la vida entera de tus vecinos a través de las paredes. Daphne. Ay, cariño. La vida de Daphne se convirtió en un desastre total por sí sola. El Departamento de Bienes Raíces de Arizona abrió una investigación sobre las transacciones de su sociedad de responsabilidad limitada el 21 de noviembre.
Resulta que comprar propiedades a clientes, revenderlas inmediatamente para obtener enormes beneficios y no revelar el conflicto de intereses a todas las partes es una violación de unas 17 regulaciones inmobiliarias diferentes. Su agencia, una firma de lujo boutique en Old Town Scottsdale, suspendió su licencia en espera de la investigación. Pasó de publicar selfies de jefa frente a propiedades multimillonarias a publicar citas motivacionales sobre temporadas de crecimiento y confiar en el viaje. Escuché a través de la red de chismes inmobiliarios, que es más rápida que el grupo de Facebook de las madres de Scottsdale, y eso es decir mucho, que había solicitado trabajo en Kohl's, los grandes almacenes, en la sección de artículos para el hogar. De agente inmobiliaria de lujo a doblar toallas de baño en unas 6 semanas. Es maravilloso verlo. Pero el karma más dulce, las amigas de Vera comenzaron a darse cuenta de las cosas. Verán, Vera está en un club de lectura. 8 mujeres que se han reunido mensualmente durante 5 años en varios cafés de Scottsdale para beber lates caros y fingir que leyeron los libros asignados. La habían estado visitando en el hospital por turnos, llevándole flores y leyéndole aunque estuviera sedada. Una de ellas, Gwen, trabajaba en préstamos hipotecarios. Me preguntó casualmente el 9 de diciembre. Oye Iris, pregunta al azar. ¿Vera y Lawson refinanciaron algunas propiedades recientemente? Sonreí. ¿Por qué preguntas? Porque mi empresa procesó 3 de ellas y acabo de notar que el nombre de Vera no está en los nuevos títulos, lo cual es raro. Sí, es raro, ¿verdad? Gwen se puso pálida. Oh, Dios mío. ¿Es por eso que presentaste esas demandas? La noticia se extendió por el club de lectura esa misma noche. A la mañana siguiente, el Facebook de Lawson estaba inundado de gente que lo eliminaba como amigo. Sus comentarios de Instagram se convirtieron en una masacre de acusaciones veladas y emojis de manos rezando, porque nada dice sé que eres un sinvergüenza como comentar rezando por tu familia durante este momento difícil en cada una de sus publicaciones. El exilio social fue casi tan satisfactorio como la destrucción legal. Y a través de todo esto, las demandas, las investigaciones, la implosión financiera, la humillación pública, Vera dormía. Sedada, jurándose, completamente inconsciente de que toda su vida había detonado. Pero el Dr. Patel me llamó el 18 de diciembre con la noticia que había estado esperando durante 11 semanas. Vamos a despertarla, a partir de mañana. Que empiece el juego, Lawson. Que empiece el juego. Ver a alguien despertar de un coma inducido de 11 semanas no es como en las películas. No hay un momento dramático en el que abren los ojos con música inspiradora. Es gradual, confuso e implica una gran cantidad de equipo médico pitando de maneras que disparan tu ansiedad. La sedación de Vera se redujo a partir del 19 de diciembre. Para el 21 de diciembre, respondía a estímulos, apretaba las manos, seguía luces con los ojos, las cosas básicas. El Dr. Patel seguía diciendo que estaba progresando maravillosamente, lo que me parecía salvajemente optimista dado que mi hermana parecía haber sido atropellada por un camión y luego el camión había dado marcha atrás para comprobar su trabajo. Estuve allí cuando despertó por completo el 22 de diciembre, un sábado por la mañana alrededor de las 9:15. Sus primeras palabras, después de 11 semanas de silencio, ¿por qué siento la cabeza como si alguien la hubiera usado de piñata? Esa es mi hermana. Casi muere de meningitis viral y se despierta con chistes. Has estado sedada durante 11 semanas, le dije, sosteniendo su mano. Meningitis viral. Te desplomaste en la fiesta del barrio el 4 de octubre. Vera parpadeó lentamente, procesando. Su cerebro funcionaba, pero todo se movía a través de melaza. ¿11 semanas? Es diciembre. 22 de diciembre. Casi Navidad. ¿Lawson? ¿Dónde está Lawson? Y ahí estaba. La pregunta que había estado temiendo y anticipando durante 77 días. Vera, tenemos que hablar, y vas a querer estar sentada para esto. Pasé los siguientes 45 minutos explicándole todo. Las escrituras de renuncia de derechos, las ventas ocultas, los ingresos no declarados, Daphne, el fraude del GoFundMe, las demandas que había presentado, las medidas cautelares, todo. Vera escuchó sin interrumpir, lo cual es extremadamente raro en ella. Normalmente, estaría haciendo 17 preguntas por minuto, pero simplemente me miró con una expresión vacía que se volvía progresivamente más horrible a medida que continuaba.
Cuando terminé, se quedó en silencio durante unos 30 segundos. Luego, así que mi marido intentó robar 9 casas mientras yo estaba inconsciente. Técnicamente, las robó antes de que estuvieras inconsciente. Simplemente planeaba venderlas mientras no podías detenerlo. Y su novia agente inmobiliaria, probable novia, aún no hay pruebas confirmadas de una aventura, lo estaba ayudando a ocultar el dinero. $217.000, ¿sí? Otra larga pausa. Luego Vera comenzó a reír. No una risa histérica de llanto, sino una diversión genuina y ácida. Me casé con un idiota. Un idiota codicioso, corregí. Un idiota codicioso que no se dio cuenta de que su hermana es una preparadora de impuestos con la capacidad de furia de un tejón melero. Prefiero, asesina financiera profesional. Pero claro. Esto es lo que me encanta de Vera. Incluso después de casi morir y descubrir que su marido es un fraude, no adopta el papel de víctima llorona. Se vuelve estratégica. Siempre lo ha sido. Por eso me dio el poder notarial financiero en primer lugar. Sabía que si algo le pasaba, yo quemaría el mundo para protegerla. ¿Cuál es su situación ahora mismo?, preguntó. Vive en un estudio que posee tu suegra. No puede pagar las hipotecas de ninguna de las propiedades porque están congeladas en litigio. Su abogado es incompetente. Daphne perdió su licencia inmobiliaria y trabaja en Coles. Su madre devolvió $8.000 que él intentó esconder en su cuenta. Y el fiscal general de Arizona está investigando el fraude del GoFundMe. Vera sonrió. No era una sonrisa agradable. Y no sabe que estoy despierta todavía. No, a menos que el Dr. Patel se lo haya dicho. Solicité un bloqueo de comunicación. Solo la familia inmediata recibe actualizaciones. Y tú eres mi familia inmediata. ¿Cuándo planea visitarme? Ha estado viniendo todos los martes y viernes a las 2 de la tarde, como un reloj. Una actuación de marido muy devoto para las enfermeras. Vera miró el reloj en la pared. 10:47 de la mañana, así que estará aquí mañana, domingo, 23 de diciembre. Lo más probable. Perfecto. Alcanzó el vaso de agua en su mesita de noche, con las manos temblando por 11 semanas de atrofia muscular. Esto es lo que vamos a hacer. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi hermana no solo estaba despierta. Estaba activada. Pasamos el resto del sábado planeando. El Dr. Patel confirmó que Vera estaba neurológicamente intacta. Sin daño cerebral, sin deterioro cognitivo, solo debilidad por la sedación prolongada. La fisioterapia comenzaría la próxima semana, pero mentalmente estaba más aguda que nunca. Para el sábado por la noche, teníamos una estrategia, y era hermosa. Verán, Arizona es un estado de bienes gananciales, lo que significa que todo lo adquirido durante un matrimonio pertenece por igual a ambos cónyuges. Que Lawson eliminara el nombre de Vera de los títulos no cambia el hecho de que ella posee legalmente el 50% de todo. Las escrituras de renuncia de derechos eran fraudulentas porque Vera las firmó bajo falsas premisas. Ella pensaba que estaba refinanciando para bajar las tasas de interés, no transfiriendo la propiedad. Pero aquí es donde se pone divertido. Dado que Lawson se transfirió propiedades a sí mismo a través del fraude y luego vendió 3 de ellas sin el conocimiento o consentimiento de Vera, esas ventas pueden anularse, deshacerse por completo. Los compradores recuperarían su dinero. Lawson tendría que devolver las propiedades o su valor equivalente, y Daphne sería responsable de facilitar transacciones fraudulentas. Las 6 propiedades que Lawson aún poseía, esas entrarían en administración judicial durante el proceso de divorcio, lo que significa que un administrador designado por el tribunal las controlaría, cobraría cualquier ingreso por alquiler y se aseguraría de que Lawson no pudiera hacer más trampas. Llevaría años resolverlo por completo. Años de honorarios legales, fechas en el tribunal, declaraciones y auditorías financieras. Años de Lawson atrapado en un infierno de litigios mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. Cora, mi abogada, lo llamó protección de activos agresiva. Yo lo llamé tierra quemada con papeleo. Llegó el domingo, 23 de diciembre. La visita de Lawson estaba programada para las 2 de la tarde. Vera estaba lista.
Había pedido a las enfermeras que la ayudaran a sentarse, a peinarse, y en general, a parecer menos una paciente en coma y más alguien que había estado planeando estratégicamente una venganza durante 24 horas. Me senté en un rincón de la habitación con mi iPad, lista para documentarlo todo. Lawson entró a las 2:08 de la tarde, con flores, claveles de supermercado porque hasta sus gestos eran baratos, y con su cara de marido preocupado. Al principio no se dio cuenta de que Vera estaba despierta. Tenía los ojos cerrados, respirando de manera constante, haciéndose la muerta como una campeona. «Hola, cariño», dijo suavemente, dejando las flores en la mesita. «Soy yo. Te traje flores. Los médicos dicen que estás mejorando. Me alegro mucho. Te echo mucho de menos». Vera abrió los ojos. Lawson literalmente dio un salto. «Oh, Dios mío, Vera. ¿Estás despierta?» «¿Cuándo?» Se volvió hacia mí. «¿Por qué nadie me dijo que estaba despierta?» «Se despertó ayer», dije con calma. «Queríamos asegurarnos de que estuviera estable antes de notificar a nadie». Se acercó a la cama de Vera, intentando tomar su mano. Ella la retiró. «No lo hagas», dijo. Su voz era áspera por las semanas de intubación, pero el filo era inconfundible. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te duele algo?» «Oh, me duele», dijo Vera. Iris me lo contó todo. El color desapareció del rostro de Lawson más rápido que una puesta de sol en Arizona. «¿Te contó qué?» «Sobre las propiedades, las escrituras de renuncia de derechos, las ventas que intentaste ocultar, tu socia Daphne, el dinero del GoFundMe que robaste, todo». Lawson me miró con puro odio. «No tenías derecho». «Tenía el poder notarial», interrumpí. «Tenía todo el derecho y Vera merecía saber que su marido es un ladrón». Se volvió hacia Vera, cambiando de táctica al modo de marido herido. «Vera, cariño, no lo entiendes. Estaba tratando de proteger nuestros activos, simplificar nuestras finanzas. Esas decisiones eran sobre nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?» La risa de Vera era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. «Eliminaste mi nombre de 9 propiedades. Vendiste 3 de ellas sin decírmelo. Ocultaste $200.000. Usaste mi emergencia médica para robarme. ¿Qué parte de eso es nuestro futuro?» «Puedo explicarlo». «Estoy segura de que puedes. Puedes explicárselo al juez durante nuestro proceso de divorcio, y al IRS durante su auditoría, y al fiscal general de Arizona durante su investigación por fraude». El rostro de Lawson pasó de pálido a rojo. «¿Te vas a divorciar de mí después de 12 años de matrimonio mientras todavía te estás recuperando de estar enferma?» «Intentaste robarme mientras estaba en coma, Lawson. Creo que el barco de la terapia de pareja ya ha zarpado. Vera, por favor, piénsalo. Podemos superar esto». «Fuera», dijo, sin gritar, solo con una finalidad plana y fría. «¿Cariño? ¿Fuera?» Lawson me miró una última vez como si se supusiera que debía ayudarlo. Sonreí y le hice un pequeño saludo con la mano. Se fue sin los claveles. Vera esperó hasta que sus pasos se desvanecieron por el pasillo, luego me miró. «¿Cuánto tiempo hasta que se puedan presentar los papeles del divorcio?» «Cora ya los está redactando. Podemos presentarlos el miércoles por la mañana». «Bien». «Porque ya he terminado de ser amable». Fue entonces cuando supe que la verdadera venganza ni siquiera había comenzado todavía. Vera fue dada de alta del Banner University Medical Center el 28 de diciembre. Se mudó a mi casa en Chandler porque no había ninguna posibilidad de que volviera a esa casa de Scottsdale donde Lawson había estado planeando su asesinato financiero durante 2 años. Cora presentó los papeles del divorcio el miércoles, 26 de diciembre a las 8:03 de la mañana, a primera hora cuando abrió el juzgado, porque mi abogada no se anda con tonterías. A las 10:47 de la mañana, Lawson había sido notificado en su lugar de trabajo de construcción en Tempe. Sus compañeros de trabajo nos contaron más tarde que abrió el sobre, leyó la primera página y simplemente se sentó en una pila de paneles de yeso como si alguien lo hubiera desenchufado. La petición de divorcio no era solo una disolución de matrimonio. Eran 47 páginas de guerra financiera.
Solicitamos una contabilidad forense completa de todos los bienes matrimoniales, la congelación inmediata de todas las cuentas conjuntas y una pensión alimenticia temporal de Lawson a Vera. La audacia de esta solicitud fue intencional. La divulgación completa de todas las relaciones comerciales con Daphne, y el reembolso de los $47,000 en donaciones de GoFundMe más intereses. Pero el arma real, solicitamos sanciones contra Lawson por transferencia fraudulenta de bienes matrimoniales. En Arizona, si intentas ocultar o transferir bienes gananciales durante un divorcio, el tribunal puede otorgar el valor total de esos bienes al otro cónyuge como castigo. No el 50%. El 100%. El abogado de Lawson, Barrett, presentó una respuesta que Cora describió como impresionantemente incompetente. Afirmó que las propiedades eran propiedad separada de Lawson porque su nombre estaba en los títulos, ignorando por completo que Arizona es un estado de bienes gananciales y que las escrituras de renuncia de derechos eran fraudulentas. A mediados de enero, Barrett se había retirado del caso. Se rumoreaba en la red de chismes legales que Lawson no podía pagarle. Lawson intentó representarse a sí mismo durante exactamente una audiencia antes de que el juez le sugiriera encarecidamente que consiguiera un nuevo abogado. Finalmente contrató a alguien un poco más competente, un abogado llamado Hugh, que al menos sabía cómo escribir fiduciario. Pero para entonces, la fase de presentación de pruebas había comenzado. Y la presentación de pruebas es donde los delincuentes financieros van a morir. Verán, en los procedimientos de divorcio, ambas partes tienen que revelar todo. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, registros comerciales, correos electrónicos, mensajes de texto, todo se convierte en prueba. Y la vida financiera de Lawson era la escena de un crimen. La contadora forense que Cora contrató, una mujer brillante llamada Edith, que parece la dulce abuela de alguien pero tiene los instintos de investigación de un sabueso, encontró cosas que incluso yo me había perdido. Resulta que las 12 transacciones intentadas que había descubierto eran cosa de aficionados. Edith encontró pruebas de 19 esquemas de propiedad separados durante 3 años. Algunos tuvieron éxito, otros fracasaron, pero todos implicaban a Lawson tratando de ocultar activos a Vera. El mejor. Había comprado una autocaravana de quinta rueda en 2022 por $63,000, financiada a través de un préstamo solo a su nombre, y le dijo a Vera que era un vehículo de trabajo para su empleo en la construcción. No lo era. La había estado aparcando en un almacén y la usaba para viajes de fin de semana con Daphne. Encontramos fotos de Instagram que Daphne había publicado y luego eliminado, mostrándola en el lago Havasu en esa misma autocaravana. Esa autocaravana era un bien ganancial. Edith la añadió a la lista de activos. También había un barco, una moto acuática, un tiempo compartido en Rocky Point, México, una sociedad de responsabilidad limitada que Lawson había formado sin el conocimiento de Vera y mi favorito personal, una cuenta de criptomonedas donde había escondido $18,000 en Bitcoin que había comprado durante el auge de 2021 y había olvidado. Cada cosa que Edith encontró se añadió al patrimonio conyugal. Para febrero, el valor total de los activos que Lawson había intentado ocultar era de aproximadamente $412,000. El juez no estaba divertido. En una audiencia el 14 de febrero, día de San Valentín, porque el universo tiene sentido del humor, el juez emitió un fallo preliminar. Todos los activos ocultos serían otorgados en su totalidad a Vera como sanciones por transferencia fraudulenta. Lawson no obtuvo el 50%. Obtuvo el 0%. Lawson intentó argumentar. Su abogado intentó argumentar. El juez los interrumpió a ambos y dijo algo que atesoraré para siempre. Señor Lawson, pasó 3 años robando sistemáticamente a su esposa. Ahora pasará los próximos años pagándole sistemáticamente. Disfrútelo. Pero esperen, se pone mejor. ¿Recuerdan esa denuncia de informante que presenté al IRS en octubre? ¿La de las ganancias de capital no declaradas de Lawson y Daphne por las reventas de propiedades? El IRS se mueve lentamente, pero se mueven a fondo. En marzo, tanto Lawson como Daphne recibieron notificaciones de auditorías financieras completas que se remontaban a 6 años. El IRS quería documentación de cada transacción de propiedad, cada gasto comercial, cada dólar que se movió a través de sus cuentas. Lawson no tenía documentación porque los delincuentes rara vez llevan buenos registros.
La factura de impuestos, incluyendo impuestos atrasados, multas e intereses, ascendió a aproximadamente $97.000. Lawson tenía 60 días para pagar o entrar en un plan de pago. No podía pagar, obviamente. El hombre se estaba ahogando en pagos de hipotecas de propiedades que no podía vender, honorarios legales que no podía permitirse y ahora una factura de impuestos de 6 cifras. Intentó negociar un plan de pago. El IRS le ofreció $743 al mes durante los próximos 11 años con su salario de $72.000 y $11.000 en obligaciones hipotecarias mensuales. Era matemáticamente imposible. Lawson se declaró en bancarrota en abril. Y ahí es cuando las cosas se pusieron verdaderamente poéticas. Verán, en la bancarrota, se supone que debes revelar todos los activos y todas las deudas. La síndico de la quiebra, esta mujer sensata llamada Alma, que había visto todas las tretas posibles, revisó la declaración de Lawson e inmediatamente la marcó por fraude. ¿Por qué? Porque Lawson intentó reclamar las 9 propiedades como deudas garantizadas sin mencionar que todas estaban sujetas a litigio y medidas cautelares temporales. También omitió mencionar el proceso de divorcio, la auditoría del IRS y la investigación del fiscal general de Arizona sobre el fraude del GoFundMe. Alma presentó una moción para desestimar la bancarrota por declaración de mala fe. El juez de bancarrotas estuvo de acuerdo. La petición de bancarrota de Lawson fue desestimada, lo que significaba que todas sus deudas permanecían activas y cobrables. Sin protección por bancarrota, sin un nuevo comienzo, solo deudas, litigios y consecuencias. Mientras tanto, la situación de Dabney se convirtió en su propia película de desastres. El Departamento de Bienes Raíces de Arizona completó su investigación en marzo y revocó su licencia permanentemente. No suspendida, revocada. Nunca más podría trabajar en bienes raíces en Arizona. La auditoría del IRS reveló que no había declarado $234.000 en ingresos durante 4 años. Su factura de impuestos con multas e intereses fue de aproximadamente $86.000. También fue demandada civilmente por 2 de los compradores que habían adquirido propiedades a través de su esquema de sociedad de responsabilidad limitada. Querían reembolsos más daños y perjuicios por fraude. Ambos casos se resolvieron fuera de los tribunales por cantidades no reveladas, pero se rumoreaba en la red inmobiliaria que Dabney tuvo que liquidarlo todo, su condominio, su coche, su colección de relojes Cartier para pagar los acuerdos. Lo último que supe es que todavía trabajaba en Kohl's. Puesto de gerente ahora, al parecer, doblando toallas con autoridad. La situación de la propiedad se resolvió por etapas. Las 3 propiedades que Lawson ya había vendido entraron en negociaciones de acuerdo. Los compradores recuperaron su dinero. Las propiedades volvieron al estado de bienes gananciales y Lawson tuvo que devolver los beneficios más daños y perjuicios. No pudo, obviamente. Así que esas sentencias se convirtieron en deudas cobrables que lo seguirán durante décadas. Las 6 propiedades que Lawson aún poseía entraron en administración judicial durante el divorcio. Un administrador de propiedades designado por el tribunal tomó el control, comenzó a alquilarlas y aplicó los ingresos del alquiler a los pagos de la hipoteca y los honorarios legales. Vera obtiene el 50% de cualquier ingreso neto. Lawson no obtiene nada hasta que se resuelva todo el litigio. Esa casa de Scottsdale con la piscina. Vera la consiguió en el acuerdo de divorcio. La está renovando ahora. Contrató a un diseñador, eligió muebles nuevos, básicamente borrando todo rastro de la existencia de Lawson. Lo llama el exorcismo emocional con cojines. El plazo para la resolución completa, probablemente de 3 a 5 años para que todas las demandas se tramiten en el sistema. Pero esta es la cuestión. Lawson está atrapado. No puede vender propiedades, no puede saldar deudas, no puede escapar de las consecuencias. Está atascado en arenas movedizas legales, hundiéndose lentamente mientras paga a abogados y contadores con dinero que no tiene. Y yo, recibí mi recompensa de informante del IRS en mayo. El 15% de los impuestos recuperados tanto de Lawson como de Dabney, $27.400. Doné cada céntimo al Departamento de Neurología del Banner University Medical Center a nombre de Vera, porque la mejor venganza no es el dinero. Es ver al karma hacer exactamente lo que diseñaste que hiciera, con recibos. Han pasado 8 meses desde que Vera despertó de ese coma.
8 meses desde que descubrimos cuán creativo puede ser alguien con el fraude cuando piensa que nadie está mirando. La gente me pregunta todo el tiempo, Iris, ¿cómo supiste qué hacer? ¿Cómo elaboraste un plan de venganza tan perfecto? Aquí está la verdad. No planeé una venganza. Simplemente documenté un robo y dejé que el sistema legal hiciera lo que mejor sabe hacer, destruir lenta y metódicamente a las personas que se creen por encima de las consecuencias. Vera está fenomenalmente bien ahora. Físicamente, ha vuelto a un 95%. Todavía tiene dolores de cabeza cuando está estresada y su resistencia no es la que era antes de la meningitis, pero ha vuelto a dirigir su club de lectura, va a fisioterapia 2 veces por semana y toma decisiones sobre los colores de la lechada para la renovación de la casa de Scottsdale. Emocionalmente, eso es más complicado. No está amargada, lo que sorprende a la gente. Simplemente ha terminado. Terminó con Lawson. Terminó de fingir que su matrimonio era algo que no era. Terminó de ser la esposa amable que no hace demasiadas preguntas. Me dijo la semana pasada, pasé 12 años casada con alguien que en realidad no conocía. Eso no es triste. Es solo información. Eso es lo que tienen las experiencias cercanas a la muerte. Aclaran lo que importa. Y Lawson no entró en la lista. Lawson, por su parte, vive exactamente la vida que se merece. Todavía en ese estudio en Tempe, todavía ahogado en honorarios legales y deudas, todavía pagando hipotecas de propiedades que no puede tocar. Su trabajo en la construcción apenas cubre sus gastos básicos y el plan de pago del IRS se come $743 mensuales que absolutamente no tiene. Escuché a través de conocidos mutuos que intentó salir con alguien nuevo, una mujer que conoció en su gimnasio. Salieron 2 veces antes de que ella lo buscara en Google y descubriera las demandas, las acusaciones de fraude y la desestimación de la bancarrota. Bloqueó su número. Resulta que tener todo tu historial de delitos financieros disponible a través de los registros públicos del tribunal realmente limita tus perspectivas románticas. ¿Quién lo hubiera sabido? El Instagram de Daphne, que solía ser todo sobre bienes raíces de lujo y citas de jefa, ahora es principalmente contenido motivacional sobre encontrar tu propósito y prosperar a través de la adversidad. Publica fotos de sí misma en calls con pies de fotos sobre la dignidad del trabajo honesto, lo que sería inspirador si no supiéramos todos que es una honestidad ordenada por el tribunal después de años de fraude. La última vez que lo comprobé, había comenzado un curso en línea sobre reconstruirse después de los contratiempos. La audacia de monetizar tus propias consecuencias criminales es casi impresionante. Mavis, la madre de Lawson, llama a Vera una vez al mes para disculparse. Vera siempre es cortés, siempre amable, porque así es ella. Pero no finge que volverán a ser cercanas. Algunas relaciones no sobreviven al intento de tu hijo de robar a tu nuera durante una crisis médica. En cuanto a mí, sigo preparando impuestos, sigo atrapando a delincuentes financieros antes de que se conviertan en desastres totales. Pero ahora, tengo una reputación en Scottsdale. Soy la preparadora de impuestos que absolutamente arrasará con tu vida si te metes con mis clientes. El negocio nunca ha ido mejor. Los casos contra Lawson siguen avanzando en los tribunales. Ese plazo de 3 a 5 años se mantiene firme. Cada pocos meses, hay una nueva audiencia, una nueva declaración, una nueva ronda de honorarios legales. Vera apenas piensa en ello ya. Cora se encarga de todo y el administrador judicial envía informes mensuales sobre las propiedades en alquiler. El dinero fluye lentamente, de manera constante, inevitablemente, como debería ser la justicia. Esto es lo que aprendí de todo esto. El abuso financiero sigue siendo abuso. Incluso cuando es silencioso, incluso cuando parece decisiones de negocios y estrategias de inversión, incluso cuando el abusador publica versículos de la Biblia en Facebook y lleva flores de supermercado al hospital. Y la mejor defensa contra él, documentación, recibos, rastros de papel, el trabajo aburrido y metódico de rastrear cada dólar, cada firma, cada transacción. La gente piensa que la venganza es dramática. Peleas a gritos, confrontaciones públicas, bebidas arrojadas. La verdadera venganza es una petición de divorcio de 47 páginas y una contadora forense llamada Edith que no se pierde nada. El club de lectura de Vera le preguntó recientemente si se arrepentía de haberse casado con Lawson. Lo pensó por un minuto y luego dijo, me arrepiento de no haber hecho más preguntas, pero no me arrepiento de haberme ido.
Esa es la lección, en realidad. No puedes controlar si alguien te miente, pero puedes controlar absolutamente si te quedas una vez que sabes la verdad. Y si tienes la suerte de tener una hermana que es preparadora de impuestos con capacidad de furia y conexiones legales, aún mejor. Estos días, Vera está enfocada en el futuro. Está pensando en empezar su propio negocio, tal vez diseño de interiores, tal vez gestión de propiedades. Aún no está segura. Ahora tiene capital gracias al dinero del acuerdo y los ingresos de la administración judicial. Tiene claridad sobre lo que quiere y lo que no tolerará. Y tiene una hermana que siempre revisará el papeleo. En cuanto a Lawson, todavía le quedan unos 4 años de litigio por delante. Una deuda de 6 cifras con el IRS que se acumula mensualmente y el registro permanente de alguien que intentó robar a su esposa inconsciente y fracasó espectacularmente. Ya no pensamos mucho en él. ¿Por qué lo haríamos? En Arizona, no solo sobrevivimos a la traición. La documentamos, la litigamos y la convertimos en una historia con moraleja con una contadora realmente buena.